¿qué tal amigas y amigos? Sean todos y todos bienvenidos a Aveo Nation. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que con este video llegamos a los casi 1100 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias a toda esa gente, en especial a la gente de Ecuador, a la gente de Colombia, a la gente de Estados Unidos y en especial a la gente de México, donde tenemos mayor receptividad, y por supuesto en mi país, aquí en Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Hoy le vamos a presentar de cómo cambiarle el aceite a nuestro Chevrolet Aveo en estos sencillos pasos. Nuestro primer paso para cambiarle el aceite a nuestro Chevrolet Aveo, primero que nada debemos tener el carro en un sitio plano, totalmente estacionado, que el carro esté frío o esté tibio en la temperatura del motor. Esto para evitar que a la hora de hacer un cambio no nos vayamos a quemar. Primero que nada es importante retirar la tapa del aceite del motor y también quitamos la varilla. ¿Ok? Esto ¿para qué funciona? Para que a la hora de drenar el aceite sea mucho más rápido y salga todo el aceite para luego hacer el cambio por reemplazar por uno nuevo. Primero que nada vamos a mostrar las herramientas que necesitamos para hacer nuestro cambio de aceite en nuestro Chevrolet Aveo. Tenemos que tener estas dos herramientas principales, que son la pinza para retirar el filtro de aceite, o lo que nosotros aquí llamamos el suncho. Luego usamos una llave ajustable de 17 milímetros para poder retirar el tapón debajo del cárter. Luego de haber mostrado las herramientas que necesitamos para cambiar el aceite de nuestro Chevrolet Aveo, a continuación vamos a levantar nuestro vehículo utilizando un gato, que en este caso podemos utilizar el gato original de nuestro vehículo o apoyarnos con un gato caimán o un gato tipo botella. Ya después que el carro esté totalmente levantado con el gato, traten de utilizar dos tipos de soporte para ambos lados. ¿Por qué? Porque nuestros gatos hidráulicos que traen el Chevrolet Aveo originalmente no son 100% confiables. Entonces, para trabajar en un ambiente seguro, colocamos dos soportes, uno en cada lado aquí de cada rueda, para poder trabajar tranquilamente. Ya después que tenemos levantado nuestro Chevrolet Aveo, a continuación vamos a tratar de ubicar el tapón de desagüe donde se desecha el aceite viejo. En este caso nos metemos debajo del carro, vamos a tomar como referencia por aquí donde está el bajante donde empieza el tubo de escape, y el tapón lo tenemos aquí de este lado. Como yo había dicho en la parte anterior, normalmente íbamos a utilizar una llave de 17 milímetros, pero en este caso, como mi carro yo lo compré de segunda mano, ellos me habían reemplazado por este tapón que yo no sabía que tenía. Entonces ya en este caso, o en el caso mío, vamos a utilizar una llave 13-16 para poder liberar o aflojar este tapón para poder drenar el aceite. Luego que tenemos ubicado el tapón, utilizamos la herramienta, que en este caso es un dado 13-16 en mi caso, y ubicamos también un envase que sea mayor a 4 litros para poder drenar todo el aceite. Acuérdense de algo, este cárter es hecho de aluminio. Hay que tener mucho cuidado a la hora de sacar y a la hora de meter el tapón y apretarlo. Este tapón no se puede apretar muy duro porque recuerden que el cárter es de aluminio, ¿ok? Esto solamente se va a cerrar o se va a tapar de una manera que sea adecuado con la presión del cárter de aluminio. Vamos a agarrar la herramienta y vamos a aflojar. Tienen que tener cuidado a la hora de que cuando salga el aceite, caiga todo el aceite dentro del envase. Ahí está cayendo todo el aceite viejo restante. Esperamos que sólido drene todo el aceite. Ya después que nosotros consideremos que se haya drenado todo el aceite, a continuación vamos a colocar de nuevo el tapón en su lugar. Como les dije anteriormente, tienen que tener mucho cuidado a la hora de enroscarlo, porque el cárter es de aluminio.
Esto no se puede cerrar apretándolo muy duro, sino haciendo un apretaje correctamente. Se coloca aquí. Y luego hacemos la presión necesaria. Hasta que no dé más, sin apretarlo con mucho esfuerzo. Ya luego de haber drenado el aceite a nuestro Chevrolet Aveo, a continuación vamos a ubicar el filtro del aceite y hacemos el retiro con la pinza o lo que nosotros llamamos el suncho. ¿Cuál es la manera más fácil de ubicar dónde queda el filtro de aceite viéndolo desde abajo? Justamente aquí al lado del catalizador del escape, como verán aquí. Luego insertamos el suncho, ¿verdad? Usamos las dos manos por aquí, metemos el suncho y luego lo vamos a ir aflojando. Hacemos un poquito de fuerza y ya aflojó el filtro. Vamos aflojando. Él va a llegar un momento que se va a poder aflojar con la mano y retiramos el filtro. Ahí está, ya quedó flojo. Podemos usar la mano, metemos la mano, desenroscamos y terminamos de retirar el filtro. Ya después de nosotros haber quitado el filtro de aceite viejo, vamos a colocar el nuevo. Vamos a destaparlo y hacemos su respectivo reemplazo. Normalmente a nosotros, antes de instalar el filtro de aceite, siempre se tiene que lubricar esta parte que está aquí para que cuando lo instalemos sea más fácil y pueda acceder instantáneamente. Vamos a proceder ahora a instalar el filtro de aceite nuevo. Como ya verán, ya nosotros hidratamos con un poquito de aceite la goma y vamos a colocarlo en su posición de nuevo. Vamos a hacer el mismo procedimiento, lo metemos aquí. Vamos a ir apretándolo con la mano y terminamos de hacer el apretamiento con el suncho. Agarramos la herramienta, lo insertamos y vamos a ir apretando. Ya después que hayamos colocado el filtro de aceite nuevo, vamos a proceder a echar los 4 litros de aceite nuevo al motor. En este caso vamos a utilizar un embudo para colocarlo aquí. Si en dado caso en sus casas no tienen ningún embudo, pueden utilizar un embudo improvisado utilizando una botella de refresco o de gaseosa, que también es válido, siempre y cuando el embudo esté limpio y seco. Vamos a proceder ahora a colocar los 4 litros de aceite con mucho cuidado.
echamos el cuarto y el último litro. Y listo. Ya después que hayamos echado los 4 litros de aceite nuevo, a continuación vamos a tapar. Colocamos la varilla y colocamos la tapa del motor. Ya después que hayamos procedido a cerrar las tapas del motor, vamos a prender el vehículo por un intervalo como de 10 segundos para que todas las partes lubriquen y el filtro de aceite también agarre su debido presión. A continuación, ya después que nosotros hayamos encendido el vehículo por un intervalo de 10 segundos, apagamos el vehículo y vamos a medir el aceite. Fíjense en lo siguiente, la medición del aceite siempre aquí en la varilla tiene que estar entre el mínimo y el máximo. Siempre va a estar en este rango operativo para que el motor trabaje correctamente. Vamos a medir el aceite. Como verán, está dentro del rango permitido. Ya después que midamos el aceite, ya finalizamos el proceso completo. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vernos. De verdad, un eterno agradecimiento a todos los que nos ven en nuestros videos, nuestros tutoriales. Espero que les guste. De verdad, también muchísimas gracias a todos los que nos han escrito. Los estamos leyendo y estamos tomando sugerencias para futuros videos. De verdad, quiero darle un agradecimiento muy especial a Autosilenciadores El Negrón, aquí en Guacara, Estado Carabobo, Venezuela. Al igual, un agradecimiento especial al señor Carlos, al señor Jesús Ortega y a Fran Abu Nazar. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.